Hola chicos, bueno, acá estamos en la segunda parte, entonces esta unidad 10. em, Vamos a ver ahora el proceso opuesto al que veíamos anteriormente en la oxidación, que es la biosíntesis de ácidos grasos, que casualmente es el proceso opuesto porque tal cual como cuando estudiamos la parte bioenergética y de introducción al metabolismo, que yo les contaba que todas las reacciones de anabolismo son reacciones de reducción fundamentalmente, eh, casualmente, y las de catálisis son de oxidación. Bueno, aquí vemos exactamente ese proceso opuesto, o sea, la catálisis de los ácidos grasos como una oxidación, como la beta oxidación, y ahora vamos a ver la biosíntesis de ácidos grasos como todos procesos de reducción. Bueno, ¿cuándo ocurre esta biosíntesis de ácidos grasos? Bueno, por un lado, cuando la ingesta supera las necesidades energéticas. El exceso se almacena como reserva en forma de grasas. Ya vamos a ver cuál es la regulación de estos ciclos, y por qué ocurre estos procesos. Porque recordemos que beta oxidación y biosíntesis de ácidos grasos son procesos opuestos, por lo tanto tienen que estar regulados, y vamos a ver que cuando se activa uno se desactiva el otro. Los restos de acetilcoenzima A provenientes de beta oxidación y de la degradación de glucosa o de las cadenas carbonadas de algunos aminoácidos pueden utilizarse para sintetizar ácidos grasos. Entonces, el ladrillo, digamos, los constituyentes principales de los ácidos grasos son las moléculas de acetil-CoA. Esas moléculas de acetil-CoA pueden provenir de tres fuentes, como lo dice bien ahí. Obviamente de la beta oxidación natural, digamos, obviamente porque cada ciclo me forma un grupo acetilo, como ustedes lo vieron en la unidad anterior, pero eh, también recuerden que la glucosa, y este es un punto importante, acuérdense también que la glucosa me puede formar un acetil-CoA. ¿Por qué? Porque el piruvato, al decarboxilarse, me forma una molécula acetil-CoA. Entonces, la acetil-CoA también me puede provenir perdón, el piruvato también me puede proveer de un grupo acetil-CoA. Ahora, los aminoácidos también, porque por ejemplo la alanina me puede dar origen al piruvato por transferencia del grupo amino en una reacción de transaminación que vamos a ver cuando hagamos el metabolismo de los aminoácidos, pero y ese piruvato a continuación nuevamente es decarboxilado para formar acetil-CoA. O sea que quiere decir que algunos aminoácidos también pueden ser precursores del acetil-CoA. Entonces, esto es muy importante que lo comprendan. ¿Por qué? Porque la unidad inicial de la biosíntesis de ácido graso es el acetilcoenzima A. Ahora, esa unidad inicial, ¿sí?, puede provenir de diferentes orígenes. Por un lado de la glucosa, por el otro lado de aminoácidos y por otro lado de las propias beta oxidación. ¿Esto por qué es importante? Porque es la forma en que nosotros podemos llegar a comprender cómo un mamífero, como puede ser un rumiante, fíjense que el animal vacuno, ¿sí?, no come lípidos, ¿sí? O sea, no lo van a ver en ningún momento comer lípidos. Y inclusive, cuando ustedes estudian nutrición animal, van a ver que el porcentaje de lípidos que puede haber en la dieta es bastante bajo, porque si no afecta la digestibilidad del alimento. Entonces, y sin embargo, el rumiante acumula parte de su energía en forma de grasa, ¿sí? Entonces, la forma de comprender cómo ese alimento que consumió como glucosa o como aminoácidos, como proteína, derivado de proteínas, cómo puede ser convertido en
triglicéridos que van a ser almacenados en el tejido adiposo. ¿Tá? Ese es el centro de esto y lo que ustedes tienen que comprender. Entonces, los ácidos grasos, una vez que están biosintetizados, se unen, forman ésteres con el glicerol y se depositan como triglicéridos. Y hasta un número de 16 átomos de carbono se denomina síntesis de novo porque empieza desde cero, digamos, la síntesis, y es la que vamos a ver a continuación. Luego puede ocurrir unas reacciones de elongación de ácidos grasos que ocurre en el interior de la mitocondria. La síntesis de novo se da en el citoplasma celular. Entonces, la síntesis de citoplasmático de ácidos grasos se sintetiza en el citosol a partir de acetil-CoA que se produce en las mitocondrias. Por lo tanto, es necesario que estos últimos sean transportados fuera de las mitocondrias. Ya vamos a ver cómo se transforman, cómo se transportan esos acetil-CoA provenientes de las mitocondrias, cómo se transportan fuera. La membrana, y la razón es porque uno de los puntos importantes es que la membrana mitocondrial interna es impermeable al acetil-CoA, ¿sí? O sea, tiene que ser transportada por un sistema de lanzadera fuera del interior de la mitocondria. La manera en que sale es como citrato, lo vamos a ver mediante un transportador de tricarboxilatos. Y se usa NAD-fosfato como fuente de energía para las reducciones de estos grupos acetilos. Y recordemos acá un punto importante, que esos NAD reducidos, esos NAD-fosfatos reducidos son aportados por el ciclo de las pentosas que habíamos visto cuando vimos la unidad 9. Bueno, dentro de la biosíntesis de ácidos grasos podemos separar como dos partes. ¿Sí? Siempre en todos tratamos de separar, digamos, no es que las cosas estén separadas, nosotros las separamos para tratar de estudiarlas por separado y abordarlas y estudiarlas de una manera más sencilla, ¿sí? Esto ocurre en todas las disciplinas, en todos lados. Pero entonces, podemos separarlo en una primera instancia que tiene que ver con la formación del malonil, ¿sí? Y la reacción que se da el malonil con el acetil para formar el acetoacetil, ¿sí? Y en una segunda instancia la reducción del cetoacetil. Fíjense que el cetoacil, ¿sí? Es reducido hasta acil, ¿tá? A través de dos reducciones que están intermediadas por una deshidratación, se da la reducción del grupo ceto en el carbono 3. Y de esa manera este proceso es cíclico y vuelve a ocurrir y ocurre en forma de espiral similar a lo que ocurría con la oxidación, pero en el sentido inverso. En este caso se está dando la reducción del carbono. Entonces fíjense cómo la molécula, ¿sí? El carbono ceto, ¿sí? se ocurre una primera reducción, ¿sí? Pasa del grupo ceto al grupo hidroxi, o del grupo oxo al grupo hidroxi, con lo tanto necesita un par de electrones para reducirse este carbono. Luego hay una deshidratación donde no hay una reducción, y luego vuelve a haber una reducción donde dos carbonos con un enlace doble carbono-carbono pasan a tener un enlace simple, con lo cual necesitan un par de electrones para poder reducirse. Durante la elongación de los ácidos grasos ocurren las mismas reacciones que van ocurriendo en forma cíclica. O sea, el 3-cetoacil, ¿sí? Es oxidado por las 3-cetoacil reductasa, me forma el 3-hidroxiacil, luego la deshidratasa libera una molécula de agua y me forma el
2-enoil, el isómero trans, ¿sí? Y el enoil es nuevamente reducido por NAD-fosfato para formarme el grupo acilo, ¿sí? Fíjense que a continuación a este residuo de acil unido a la no me sale el nombre, la enzima ácido, ahí está, ácido graso sintetasa, pero me está hablando. Este grupo acilo unido al ácido graso sintetasa, se le agrega a continuación un grupo acilo nuevo, ¿sí? Que son estos dos átomos de carbono en azul, que provienen de la molécula del malonil, que vamos a ver a continuación cómo ocurre esta reacción, ¿sí? Y luego el proceso vuelve a repetirse nuevamente, ¿sí? El grupo oxo del carbono 3 vuelve a reducir, y de esta manera el proceso ocurre hasta formar un ácido graso de 16 átomos de carbono. Bueno, el primer paso es la síntesis de malonil coenzima A, como les decía anteriormente. Entonces, la enzima, ¿sí? Que cataliza esta reacción es la malonil carboxilasa, la acetil carboxilasa. Es una enzima que tiene biotina como grupo prostético unido a la enzima y que le permite catalizar la reacción entre el acetil-CoA y el bicarbonato para formar una molécula de malonil coenzima A de 3 átomos de carbono. ¿Sí? Fíjense que está unido el carbono proveniente del bicarbonato al malonilo. Bueno, fíjense, esta es la enzima, la carboxilasa. Fíjense que tiene una estructura, digamos, esta es la biotina, que es el grupo prostético que está unido a la proteína que la aporta, ¿sí? Y tiene dos actividades enzimáticas. Por un lado, la carboxilasa, ¿sí? Que permite la unión del bicarbonato al grupo prostético, y a su vez el grupo prostético tiene una función similar al ácido lipoico de la piruvato deshidrogenasa. ¿Se acuerdan que el ácido lipoico en la piruvato deshidrogenasa era como un brazo rotor que permitía la transferencia de los grupos acilos? En este caso permite la transferencia del grupo carboxilato, ¿sí? Que proviene del ácido carbónico. Para la formación de este enlace covalente entre el ácido carbónico y el grupo prostético de biotina, es una reacción desfavorable, por lo tanto tiene que ir acoplada a la hidrólisis de ATP. Fíjense que en el próximo paso ocurre esto que les decía yo, que hay una torsión del brazo de biotina, y puede reaccionar esta estructura sí ya con el acetil-CoA para formar permitir la condensación del grupo carboxilato y la acetil-coenzima A para formar la malonil coenzima A, liberando el grupo prostético del grupo carboxilato y volviendo a reformular la enzima desde su origen. Entonces fíjense que como producto final se me formó el malonil coenzima A partir de acetil-CoA y bicarbonato, y que el malonil coenzima A es una molécula energéticamente más rica que la acetil-CoA, ya vamos a ver por qué, y por lo tanto la reacción tiene que estar acoplada a la hidrólisis del ATP, como vimos recién. La lógica un poco de estas carboxilaciones
La hemos visto también en la carboxilación del piruvato para formar oxalacetato. En realidad, la lógica es que forman estructuras más ricas en energía que me permiten impulsar la reacción hacia un camino que es energéticamente favorable, ¿sí? Vamos a ver a continuación cómo el malonil reacciona, o sea, el malonil coenzima A reacciona con el acetil coenzima A para formar el cetoacetil, cosa que si yo quisiera hacer reaccionar dos moléculas de acetil para formar el acetoacetil, por lo menos con estas enzimas sería desfavorable desde el punto de vista energético. Entonces, tengo por un lado formado la malonilcoenzima A, por el otro lado formado la acetilcoenzima A, ¿sí? Dos tioésteres. Estos dos tioésteres se van a unir a la ácido graso sintetasa, ¿sí? Que esa ácido graso sintetasa es la enzima que me va a permitir la biosíntesis de ácidos grasos. Pero previo a que se dé esta biosíntesis de ácidos grasos o que los grupos malonilos y acetilos se unan al ácido graso sintetasa, previo a eso se tienen que formar los tioésteres de malonilcoenzima A y de acetilcoenzima A. Ahora vamos a ver por qué ocurre esto, por qué tienen que previamente formarse estas dos estructuras químicas. Bueno, esta es la ácido graso sintetasa de mamíferos. Está constituida por una sola cadena polipeptídica de unos 280 residuos aproximadamente y tiene diferentes dominios donde en cada dominio hay una actividad enzimática diferente. Está una actividad cetorreductasa, enoil reductasa y deshidrogenasa, ¿sí? Que son las actividades que necesito para poder obtener el ácido graso, ¿sí? En los mamíferos están por duplicado, las dos estructuras son idénticas, son dímeros homólogos y se han, por mutación, se ha inhibido alguno de los dos y sin embargo la síntesis de ácido graso continúa, razón por la cual se piensa que ambos dímeros o los dímeros, cada uno actúa por separado en forma individual y no hay una relación entre ambos. En el caso de las plantas y algunas bacterias, toda esta síntesis se da a través de enzimas que están separadas, no que forman parte, no es que es una sola estructura que tiene diferentes dominios, como en este caso, sino que está catalizado por diferentes enzimas que están difundidas en el citosol. ¿Cuál es la ventaja de que esté en una sola estructura? La ventaja de que esté en una sola estructura es que cada producto es transferido al siguiente y con esto evito todo el problema que me genera la difusión de las moléculas en un compartimento como el citosol. Acuérdense que yo tengo que vencer todas las energías contrarias a la difusión en el caso de que yo tengo libremente las enzimas dispersas en el compartimento. Entonces, que estén en una sola estructura me permite vencer con mucho más facilidad las fuerzas de difusión, o sea que son contrarias, y eso por un lado los beneficia a los mamíferos. En el caso de las plantas, que es al revés, digamos que las tienen difundidas, o sea que cada una de estas actividades está en una enzima que no está unida una a la otra, lo que le permite es que los productos sigan otros caminos, ¿sí? O sea que no tengan un único camino como en el caso del ácido graso sintetasa de mamífero, que también es interesante
vamos a ver cómo en algunas bacterias, por ejemplo, se forman lo que se denominan los macrólidos. Eso, si Dios quiere, lo vamos a ver en la última clase de metabolismo secundario vegetal, o metabolismo secundario, digamos en este caso, pero vamos a ver que para el caso de las plantas y la bacteria le da otras ventajas, sí, que es la biosíntesis de otro tipo de compuestos, porque pueden seguir otras rutas metabólicas y que bueno, que son súper interesantes. Bueno, esta sería una representación de la ácido graso sintetasa, ¿sí? Fíjense que tiene 3 dominios. El primer dominio está fundamentalmente, las 3 actividades enzimáticas que tienen están relacionadas a las transferencias del grupo malonilo y el grupo acetilo. O sea, lo primero que tiene que ocurrir es que el grupo malonilo y el grupo acetilo se tienen que unir a la enzima. Y las 2 primeras enzimas se encargan de unir estos grupos químicos a la enzima, que generalmente tienen residuos de cisteína, que tienen tioles y forman enlaces tioésteres con el grupo malonilo y el grupo acetilo. En la segunda parte, el segundo dominio tiene todas las actividades enzimáticas de reducción, deshidratación, o sea, cetorreducción, ¿sí? Y enoil reducción, o sea, reducción del grupo ceto y reducción del grupo enoil. Bueno, la síntesis de ácido graso transcurre a través de una secuencia de reacciones repetitivas, o sea, todas estas reducciones vamos a ver que son como una reacción en espiral que toma el último residuo y vuelve a comenzar. Y bueno, el otro punto importante, que lo que nombrábamos recién, la ácido graso sintetasa recibe los 2 grupos químicos que le dan origen a la síntesis de ácido graso, que es el grupo acetilo y el grupo malonilo. Después vamos a ver que en la segunda vuelta el grupo malonilo reacciona no con el acetilo, sino con el grupo acilo proveniente de la primera vuelta de síntesis de ácido graso. Bueno, ¿qué es lo que ocurre al inicio? Se va a unir por enlace tioéster el grupo acetilo, ¿sí?, a la proteína, al ácido graso sintetasa, ¿sí? Fíjense que se une a lo que se denomina la enzima condensante por enlace tioéster y se libera la coenzima A, ¿sí? Ese es el primer punto. En el segundo paso, ¿sí?, fíjense que yo estoy en este punto, tengo el grupo acetilo unido a la ácido graso sintetasa, ¿sí? En el segundo punto se une la malonil coenzima A, ¿sí?, se une por enlace tioéster, pero fíjense que se une a la proteína portadora de grupos acilos que forma parte del ácido graso, del complejo de ácido graso sintetasa. Cuando se une, forma un enlace tioéster nuevamente y se libera la coenzima. En este punto, fíjense que yo tengo ambos unidos a la ácido graso sintetasa. O sea, tengo el grupo acetilo, que ustedes lo ven pintado en amarillo aquí, y el grupo malonilo, que es todo esto. Acá está de diferentes colores porque a continuación va a ocurrir una decarboxilación y para que ustedes vean lo que ocurre con cada carbono. Pero fíjense que este es el malonilo y entonces en este punto yo tengo unido el grupo malonilo a la ácido graso sintetasa y el grupo acetilo unido a la ácido graso sintetasa. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir a continuación? Bueno, este es el famoso proceso que permiten las enzimas, o sea, permiten que reaccionen. ¿Se acuerdan que cuando vimos enzimología hablábamos de que las enzimas permitían que aumentaban la velocidad de reacción enormemente porque casualmente permitían que se den reacciones en una
o había una reacción en una dirección, en la dirección exacta en la que me daban origen al producto de la reacción. Entonces fíjense cómo la enzima aquí lo que me permite es que casualmente el doble enlace carbono-carbono que se forma por el movimiento, porque fíjense acá se mueven dos electrones del oxígeno para formar un doble enlace oxígeno-carbono. A su vez, dos electrones, ¿sí?, se van a mover y me van a formar un doble enlace carbono-carbono. Ese, ese grupo químico enriquecido me va a atacar, ¿sí?, el carbono carbonílico, y de esa manera me va a permitir formar un enlace covalente entre el carbono 2, ¿sí?, del malonilo y el carbono 2 del malonilo y el carbono 1 del grupo acetilo, ¿sí? O sea, el par de electrones del enlace carbono-carbono, ¿sí?, ataca el carbono carbonílico, o sea, es un nucleófilo, y eso se debe al movimiento de dos electrones del oxígeno para formar un doble enlace carbono-oxígeno. Entonces, fíjense que cuando el par de electrones del enlace carbono-carbono ataca el carbono carbonílico, ¿sí?, se va a formar el doble enlace carbono-carbono, por lo tanto me libera la molécula de dióxido de carbono, por eso la tienen pintadita en verde ahí, y se forma un enlace covalente carbono-carbono, pero en este caso fíjense que tengo el residuo que provenía del grupo acetilo con el residuo del grupo malonilo, ¿tá? Fíjense que se produce la unión del grupo acetilo y malonilo catalizada por la enzima condensante que se llama la KS, ¿sí?, que ustedes ven ahí que está dibujada como KS para formar, y la estructura que se forma se llama cetoacetil, ¿tá?, cetoacil, perdón. Y se libera, ¿sí?, dióxido de carbono como molécula luego de esta reacción. Y en realidad esa liberación de dióxido de carbono es la que empuja, ¿sí?, esta reacción, que esta reacción sea favorable hacia la formación del enlace covalente carbono-carbono, que acá es lo que le decía hoy, si tendría que reaccionar directamente los dos grupos de acetilo, no, la reacción no se vería favorecida. Bueno, a continuación, el acetoacetil o el acetoacil, depende en qué momento esté de la elongación de los ácidos grasos, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Ocurrir los procesos de reducción de ese grupo ceto. Entonces la beta-cetobutiril, fíjense que dice ACP porque la estructura está unida a la proteína portadora del grupo acilo, que forma parte de la ácido graso sintetasa. Fíjense que a continuación hay una reducción del grupo ceto en el carbono 3 o en el carbono beta, ¿sí?, para formar el beta hidroxibutiril o el 3 hidroxibutiril, ¿sí? Siempre unido por enlace tioéster a la ácido graso sintetasa. En el próximo paso, ¿sí?, fíjense que todo el tiempo está unido el grupo, ¿sí?, a la proteína transportadora de grupos acil. En el próximo paso es deshidratado, ¿sí?, por la hidroxiacil deshidratasa, ¿sí?, y me libera el butenoil, ¿sí?, el 2-butenoil unido, o sea, siempre unido al complejo multienzimático, como bien lo muestra acá. El próximo paso, nuevamente hay una reducción del doble enlace a un enlace simple dependiente de NAD fosfato reducido, que me libera NAD
fosfato oxidado. Y en este caso es catalizado por la enoil reductasa. Fíjense cómo este complejo hace que el producto de cada reacción es utilizado por la siguiente enzima para ser catalizado. Esto, como les decía, al estar todo en una misma estructura, en un complejo multienzimático, hace que le da muchas ventajas desde el punto de vista de contrarrestar las fuerzas de difusión de las moléculas dentro del compartimento. Bueno, finalmente la última enzima que actúa, ¿sí? Es la translocasa, que lo que tiene que hacer es transferir, ¿sí?, el grupo que está formando un tioéster con la proteína transportadora de grupos acilo, lo tiene que transferir a la enzima, a la KS, que es la enzima condensante. ¿Por qué? Porque este residuo ahora va a ser transferido a la enzima condensante, que esa enzima condensante hace reaccionar el nuevo residuo, ¿sí?, con un nuevo grupo malonilo. Entonces, este es el punto importante que ustedes tienen que comprender. Esta nueva estructura que se formó como producto de todos los pasos de reducción es quien queda unido a la proteína condensante, o sea, a la KS, ¿sí?, a la proteína sintetasa condensante, que es la que ahora, a continuación, cataliza la reacción con el grupo malonilo. Ese es un punto importante para que ustedes entiendan cómo se va elongando la cadena. Entonces, la cadena en elongación unida al grupo de la fosfopanteína, de la proteína transportadora de grupos acilos, es traslocada al residuo de cisteína de la enzima condensante, ¿sí? El grupo de la fosfopanteína queda libre para que se una nuevamente el malonilo, comenzando de nuevo el ciclo. Y el ciclo se repite hasta llegar a los 16 átomos de carbono. Fíjense, cuando inicia, tengo el grupo acetilo y el grupo malonilo. Se liberan una molécula de dióxido de carbono más todos los pasos de reducción, ¿sí?, y me queda la cadena elongada en 2 átomos de carbono. A continuación, ¿qué es lo que ocurre? Un nuevo grupo malonilo se une a la proteína, a la ácido graso sintetasa, y reacciona el grupo malonilo, pero no con el grupo acetilo, sino con el grupo butirilo. ¿Se entiende? Porque ya tengo 2 átomos más de carbono. Reacciona, se libera una molécula de dióxido de carbono, se necesitan 4 electrones para volver a reducir el grupo ceto, y ahora tengo un residuo de exilo, porque tengo 6 átomos de carbono. Ese grupo oxilo reacciona con el malonilo, libera dióxido de carbono. Bueno, fíjense cómo el proceso se va repitiendo hasta llegar a la formación del ácido graso de 16 átomos de carbono, que en este caso es el palmitato. Bueno, fíjense que la reacción global de esta biosíntesis es la utilización de 7 moléculas de acetil-CoA para formar 7 malonil. Acuérdense que esta reacción era dependiente de ATP, ¿sí? Por lo tanto, acá se consumen 7 ATP para formar 7 grupos malonilos. Y el malonil reacciona luego con, 7 grupos malonilos reaccionan con una molécula acetil. ¿Por qué? Porque después es cíclico, ¿sí? A continuación continúa, ¿sí?, como les mostraba recién, y necesitan 14, porque acuérdense que tengo 2 pasos de NAD de reducción, por lo tanto 7 malonilos necesitan 14 NAD fosfato reducido para formar entonces una molécula de palmitato
y fíjense que se liberan 7 moléculas de dióxido de carbono que habían sido consumidas aquí, por lo tanto el balance de dióxido de carbono neto es 0. Y a su vez se consumen 14 moléculas de NADH-fosfato reducido. Entonces, fíjense que esta síntesis de ácidos grasos es una ruta biosintética y al igual que habíamos visto con la gluconeogénesis, necesito ATP, como se lo muestra acá, y necesito cofactores NAD reducidos para formarse. En el caso anterior, que veíamos el NAD-fosfato proviene de la ruta de las pentosas, como habíamos estudiado, y en el caso de las plantas, el NAD-fosfato proviene a partir de la fotólisis, que el par de electrones de la oxidación del agua me permite la síntesis de NAD-fosfato. Bueno, chicos, fíjense que un punto importante, como veníamos viendo recién, es que el acetilcoenzima A que se forma en el interior de la matriz mitocondrial, que puede provenir por la decarboxilación del piruvato para formar acetil-CoA proveniente de glucosa o de aminoácidos. Ese acetil-CoA que va a ser utilizado para la biosíntesis de ácidos grasos, como veníamos anteriormente, la membrana interna es impermeable al acetil-CoA, razón por la cual, fíjense que para poder salir lo hace a través de la siguiente manera. Forma citrato a través de la combinación con acetil-CoA, a través de la citratosintasa. Acuérdense, la citratosintasa era la primera enzima del ciclo de Krebs. Y el citrato sí puede atravesar la membrana a través de transportadores específicos de la membrana interna, y luego atraviesa también la membrana externa de la mitocondria. Y fíjense que en el citosol, a través de la citratoliasa y gracias al acople con la hidrólisis de ATP, permite la reformulación del acetilcoenzima A y la formación de oxalacetato. Fíjense que entonces, básicamente con este proceso, lo que me permite es que el acetilcoenzima A, que está en el interior de la mitocondria, la matriz mitocondrial, posteriormente esté fuera de la matriz mitocondrial, o sea, en el citosol, y que el acetilcoenzima A pueda ser utilizado para la síntesis de ácidos grasos que vimos anteriormente. Y esto es un punto importante. Como les decía, fíjense cómo a partir de la glucosa se me puede formar acetil-CoA, y este acetil-CoA luego puede formar ácidos grasos. Esto es lo que les decía en la diapositiva anterior, de que es la forma en que tanto los derivados que me dan origen a la glucosa, o los alimentos que me proveen glucosa, o los alimentos en ciertos aminoácidos, que ya vamos a estudiar cuáles, me puede dar origen al acetilcoenzima A, y como acetilcoenzima A darme origen a la síntesis de ácidos grasos. Es la razón por la cual ustedes o las personas que aumentan de peso y aumenta su tejido adiposo, en general no es porque coman, además de que pueden ser que estén consumiendo importantes cantidades de lípidos, además puede ser que estén consumiendo altas cantidades de proteínas y altas cantidades de alimentos ricos en azúcares, que es la forma, digamos, que generan el aumento de peso por la biosíntesis de lípidos, ¿sí?
Otro punto importante a destacar acá, fíjense que en el paso de malato, o sea el oxalacetato, luego tiene que ser reducido a malato para que pueda ingresar, o puede ser el malato luego vuelto a oxidar para formar piruvato y liberar dióxido de carbono, y este paso nos sirve para la reducción del NAD-fosfato. Recordemos que las enzimas que catalizan la síntesis de aminoácidos necesitan como cofactor NAD-fosfato reducido. Bueno, en los mamíferos el metabolismo de los lípidos está regulado por hormonas. Esto va a ser importante porque ustedes en fisiología animal van a retomar todo lo que es hormonas como glucagón, insulina, van a ver cuál es el comportamiento de estas hormonas cuando el animal consume alimento o cuando el animal está en ayuno. Lo importante en este punto es que veamos la acción que tienen estas hormonas sobre los metabolismos que estamos viendo para que después ustedes la puedan asociar cuando aborden los cursos de anatomía y fisiología animal. Bueno, fíjense que cómo es la regulación de estos ciclos, tanto la beta oxidación como la síntesis de ácidos grasos. Fíjense que elevadas concentraciones de insulina inhiben la hidrólisis por un lado de triacilglicérido y estimulan, ¿sí?, la formación de el malonilcoenzima A, que está catalizado por la acetilcoenzima A carboxilasa, ¿sí? Si no recuerdan bien, pueden mirar un poquito más atrás en esta clase. Van a ver que al inicio yo les mostraba que se daba la síntesis de malonil a través de una reacción entre el acetil-CoA y el bicarbonato para formar malonil, que estaba catalizado por la acetilcarboxilasa. Bueno, esa enzima está modulada por las concentraciones de insulina. Y cuando uno consume alimentos aumenta generalmente la concentración de insulina en sangre, por lo tanto se activa la síntesis de malonil. Y a su vez el malonilcoenzima A es un modulador alostérico de la aciltransferasa 1. ¿Quién era la aciltransferasa 1? Era esa enzima que catalizaba la biosíntesis de acilcarnitina, que era ese éster entre la carnitina y los ácidos grasos que se formaban para que pueda ingresar el ácido graso al interior de la mitocondria para ser oxidado. Entonces, al inhibir la aciltransferasa 1, se impide que el ácido graso ingrese a la mitocondria para ser oxidado. Así que el aumento de insulina provoca la activación, o sea, estimula la acetilcarboxilasa y a continuación el aumento de concentración de malonilcoenzima A inhibe la aciltransferasa, que de alguna manera la aciltransferasa sería una enzima que va en contra de la síntesis de ácidos grasos porque es la enzima que transporta los ácidos grasos al interior de la mitocondria, de la matriz mitocondrial, para que sean oxidados. También fíjense que tiene bastante lógica esto, en el sentido de que no tendría sentido desde el punto de vista energético que se estén sintetizando ácidos grasos en el citoplasma y a la medida que se están sintetizando ingresen a la matriz mitocondrial para ser oxidados, porque serían dos rutas opuestas y que se estarían dando al mismo tiempo. Fíjense, la otra hormona, que es una, cuando vean, como les digo, fisiología animal la van a estudiar, pero el glucagón ocurre lo contrario, empieza a aumentar sus concentraciones cuando el organismo está en ayuno. Y fíjense que casualmente actúa en forma contraria, pero frente a la misma enzima. El glucagón inhibe a la acetilcoenzima A carboxilasa, por lo tanto inhibe la síntesis de malonilcoenzima A. Al disminuir las concentraciones de malonilcoenzima A se activa la acetiltransferasa 1 y de esa manera los ácidos grasos
se transportan a la matriz mitocondrial. Fíjense cómo estas dos hormonas tienen una acción opuestas unas con otras. Y también actúan sobre la misma enzima prácticamente y tienen los productos de la misma enzima tienen el mismo efecto. Las altas concentraciones de acetil y de NAD reducido que se producen en la oxidación de los ácidos grasos hace bajar la oxidación de la glucosa y del piruvato al inhibir el complejo piruvato deshidrogenasa. Esto es la otra forma de regulación que ya la habíamos estudiado, que es en el caso de que la beta oxidación se va a frenar en el caso de que en el caso de que se empiece a acumular acetil-CoA y NAD reducido, el piruvato sí va a dejar de oxidarse para formar acetil-CoA, y ahí la regulación está dado por la piruvato deshidrogenasa. Y ese piruvato entonces va a ser el que va a ser utilizado para la biosíntesis de ácidos grasos. Bueno, esto es un poco lo mismo, pero con un esquema. Fíjense cómo la insulina activa la citrato liasa, ¿sí? Que me forma la acetil. Esto es en el citoplasma, ¿tá? Y a su vez el glucagón inactiva a la acetilcoenzima carboxilasa, que es la enzima que me va a formar la malonilcoenzima A, que a su vez la malonilcoenzima A era inhibidor de la aciltransferasa 1. Bueno, la última parte de esta unidad corresponde a la oxidación y formación, o sea, biosíntesis y formación de cuerpos cetónicos. Los damos a los dos juntos porque podríamos ubicarlo por ahí en beta oxidación a la formación y en síntesis a la biosíntesis de esto, pero nos parece más interesante ponerlos todos juntos para que se entienda mejor. Los cuerpos cetónicos se le denomina generalmente a las moléculas del hidroxibutirato, el beta hidroxibutirato, a la molécula del acetato, ¿sí? Y a la molécula acetona. Estrictamente, el único que es una acetona es la acetona propiamente dicho, que sería la propanona. El resto en realidad son ácidos carboxílicos, ¿tá? Este tiene un grupo ceto, pero el beta hidroxibutirato ni siquiera tiene un grupo ceto. De todas maneras, los tres cuerpos son denominados cuerpos cetónicos, y ahora le vamos a contar por qué son importantes en la nutrición animal. Bueno, primero que nada, para la biosíntesis de estos cuerpos cetónicos se producen a partir de la condensación de las moléculas de acetoacetil que esta reacción está catalizada por la 3-hidroximetilglutaril sintasa, coenzima A sintasa, que me permite casualmente la formación del 3-hidroximetilglutaril coenzima a partir de la condensación de dos grupos acetilos que me forman el acetoacetil, y a continuación el acetoacetil me forma el 3-hidroxi-3-metilglutaril. A continuación, este compuesto es hidrolizado para formar una molécula de acetil-CoA y una molécula de acetoacetato. ¿Sí? Fíjense que el acetoacetato era una de las moléculas denominadas de los cuerpos cetónicos. ¿Sí? El acetoacetato puede decarboxilarse en una reacción no catalizada enzimáticamente, liberar dióxido de carbono y formar acetona, ¿sí? O puede reducirse el carbono ceto, fíjense que se reduce
es catalizado por la beta hidroxibutirato deshidrogenasa y me forma el hidroxibutirato. Fíjense, la síntesis de cuerpos cetónicos ocurre generalmente cuando hay altas concentraciones de acetilcoenzima A. Altas concentraciones de acetilcoenzima A pueden, digamos, lo que ocurre es que en algunos casos hay deficiencia en de glucosa, ¿sí? Y digamos, los mamíferos no tienen la capacidad de, a partir de dos moléculas de acetil-CoA, formar oxalacetato, cosa que las plantas sí lo pueden hacer. Entonces, como no pueden formar oxalacetato a partir de dos moléculas de acetil-CoA, necesariamente digamos, no pueden formar glucosa, ¿sí?, a partir de acetil-CoA. Eso sería el punto más relevante. Entonces, cosa que sí pueden, en el caso de las plantas, no formar directamente el oxalacetato, pero sí pueden pasar por la... Bueno, eso va a variar, depende al organismo. En algunos casos pasa por la formación de piruvato a partir de acetil-CoA y dióxido de carbono, y en otros casos reacciona el acetil-CoA para formar oxalacetato, dos moléculas. Pero como les digo, este proceso no puede ser llevado a cabo por los mamíferos. Entonces, cuando hay un ayuno muy prolongado, ¿qué quiere decir esto? Que no estoy consumiendo glucosa, los grupos acetilos van a empezar a formar estos cuerpos cetónicos, porque va a haber algunos tejidos que son totalmente dependientes de glucosa, que van a necesitar energía, y la energía para esos tejidos va a provenir de estos cuerpos cetónicos. Digamos que no puede provenir directamente de digamos, esos tejidos no pueden utilizar directamente el acetil-CoA como fuente de energía, ¿sí? Entonces, y como el organismo no está consumiendo glucosa, porque está en ayuno, entonces necesita, digamos, los diferentes tejidos, como el cerebro, por ejemplo, necesita sí o sí energía, y va a ser una forma en la cual pueda ingresar moléculas para ser oxidadas a ese tipo de tejidos. Si esto se prolonga, ¿sí?, que por ejemplo puede ser porque se prolonga, digamos, un caso puede ser porque se prolonga el ayuno, eso hace que aumente demasiado las concentraciones de acetona, de beta hidroxibutirato y de acetoacetato en la sangre, y eso va a hacer disminuir el pH de la sangre y va a terminar generándole trastornos metabólicos al mamífero que le pase esto. Esto puede ocurrir por un largo periodo sin consumo, o por ejemplo ocurre en animales sobre todo ocurre en las ovejas, que si almacenan demasiados lípidos al momento de la parición, cuando paren, es un momento donde hay mucha removilización de ácidos grasos y de lípidos, y casualmente el animal rumiante no puede consumir grandes cantidades de forraje, porque después lo van a estudiar bien, pero todo el útero ocupa un volumen importante de todo lo que sería el vientre, y por lo tanto el animal no puede consumir grandes cantidades en este caso de forraje, que le permitirían cerrar estos ciclos. Entonces se empieza a acumular altas concentraciones de acetil-CoA, que terminan produciendo altas concentraciones de cuerpos cetónicos en la sangre.
Entonces por eso es un punto importante cuando ustedes estudian nutrición animal y luego cuando estudian las producciones animales como tambo, por ejemplo, eh, que van a ver que cuando el animal tiene que llegar a parir, no, digamos, un exceso de tejido adiposo puede ser peligroso, digamos, para el posterior funcionamiento del metabolismo de ese animal, ¿sí? Y bueno, y la explicación, digamos, es por la biosíntesis de estos cuerpos cetónicos que, como les digo, puede ocurrir por dos razones. Una porque el ayuno es muy prolongado y la otra es porque hubo una aparición, en el caso de los animales, sobre todo en los animales rumiantes, hay una importante removilización de lípidos y el animal no puede consumir la cantidad de alimento suficiente como para poder cerrar el ciclo. Acuérdense que yo, si tengo altas concentraciones de acetil-CoA, necesito oxalacetato para poder cerrar el ciclo de Krebs, cosa que no va a ocurrir y a su vez el animal no tiene fuente de formación de oxalacetato porque, digamos, el punto clave es este que yo le decía, a partir de acetil-CoA los mamíferos no pueden sintetizar oxalacetato. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir con estos cuerpos cetónicos? Estos cuerpos cetónicos son, una vez que llegan al tejido eh, donde va a ser utilizado, son dentro de las mitocondrias vueltos a convertir en acetil-CoA. ¿Sí? Fíjense que del acetoacetato nuevamente fue convertido en acetil-CoA. ¿Por qué? Porque una vez que el cuerpo cetónico ingresó a la mitocondria, ya puede ser nuevamente oxidado. O sea que ahí sí ya me sirve, una vez que el acetil-CoA está dentro de la mitocondria, ya me vuelve a servir como fuente energética, ¿sí? Acá por ahí la gran barrera que ustedes tienen que comprender es que cómo yo hago para que el acetil-CoA que se me produce por beta oxidación en el hígado vaya al tejido que lo necesita, pero no puede ir como acetil-CoA por esto que les estoy contando, porque no puede atravesar la membrana mitocondrial. Entonces tiene que buscar una forma de poder sortear esta dificultad. Por eso por ahí esto le puede llegar a traer una confusión a ustedes porque uno dice, bueno, pero si se formó acetil-CoA, después se forma el cuerpo cetónico y ahora se volvió a formar acetil-CoA, sí, es como que vos partiste de uno y volvés a la misma molécula, pero lo que les tiene que quedar claro es que yo vuelvo a la misma molécula, pero en tejidos diferentes, ¿sí? Y ahí está el gran función de este tipo de rutas, ¿sí? Básicamente lo que me permiten es sacar una molécula de acetil-CoA que estaba en un tejido y colocarla en otro tejido para que aporte energía. Y a su vez todo esto, la gran ventaja que tiene, porque por ahí uno dice, bueno, ¿para qué semejante lío? Bueno, por la regulación de estos ciclos que está, al estar en diferentes tejidos, tienen diferentes regulaciones. Bueno, algo de los metabolismos de los lípidos y la agronomía es lo que hemos estado charlando recién. Y bueno, fíjense cómo a partir del alimento que consume el animal pueden formarse cualquiera, esto ocurre en el rumen, la formación del ácido beta hidroxibutírico, del ácido acético, del ácido propiónico, ¿sí? Y fíjense cómo el ácido acético va a ser un precursor para la biosíntesis de ácidos grasos, ¿sí? Y el ácido beta hidroxibutírico también va a ser un precursor para la biosíntesis de ácidos grasos, mientras que el ácido propiónico va a ser una fuente para la biosíntesis de glucosa. Eso es bastante importante que lo comprendan, porque casualmente cuando ustedes estudian los alimentos van a ver que algunos aumentan la concentración de ácido acético o en el rumen, otros aumentan la concentración de ácido propiónico y bueno, qué balance de alimentos tendré que darle. Bueno, depende de lo que en la situación en la que yo esté el animal, si está ganando peso, si es un animal recién nacido, bueno,
Todo eso lo van a estudiar más adelante, pero lo que queremos es que les quede un poco esta lógica entre los ciclos que estamos abordando ahora y lo que van a estudiar más adelante. Y todo esto de acá lo vamos a ver en la próxima clase, que tiene que ver con la síntesis de urea y la relación con la oxidación de aminoácidos.